Listo, ya está grabando. Entonces, no sé si Luis, tú conozcas este proceso de firma de documentos o conozcas esta app. Sí. Bueno, el tema es que necesitamos agregarle cositas. ¿Qué cositas? Que pueda tener pues el proceso, en qué proceso va a estar, el segmento de clientes en el que está y fuera de eso poderle agregar otras cosas como el nombre en Hotspot, la dirección, verificar el código de zip, la ciudad y bueno, algunos datos más que se puedan actualizar en Hotspot. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En el momento en el que contraten con alguien, van a llenar este formulario y aquí van a llenar todos los datos y de todo lo que se llene aquí en Retool, van a reenviar eso a HubSpot, van a actualizar el contacto en HubSpot y vamos a tener la información para crear los contactos de las personas, de las empresas y de las asociaciones. Pero entonces ahí vamos a necesitar desarrollar un flujo, porque si es una persona, va a tener unas condiciones y va a tener una serie de servicios y va a ser de un segmento. Si va a ser una empresa, pues va a tener otros servicios, va a ser otro segmento y se van a llenar otros documentos. El RB va a llevar otros datos y bueno, va a tener un montón de complejidades. No sé si conozcas el aplica, pero es básicamente llenar el aplica desde aquí, pero, pero no llenando todos los campos, sino que si yo elijo por decir algo, elijo aquí segmento de clientes uno, me tienen que aparecer única y exclusivamente los productos que se le venden a ese segmento. Y si, por ejemplo, escojo que es un autónomo, entonces solo lo que le podemos vender al autónomo y hay que hacer ese flujo de trabajo. Entonces, no sé si tú sepas crear ese flujo de trabajo, si sepas en la app cómo lo podemos hacer. Bueno, espere. Bueno, entonces vamos a entender. De, de, de todo este proceso de firmas, Ujú. tengo contexto, ¿cierto? Pero ya en base al backend de cómo está desarrollado, pues ahí sí eso lo lidera Isaac, ¿cierto? Porque él fue el que lo hizo. Sí, Segundo, entiendo que aquí estamos hablando de dos cosas, ¿no? Del, de cómo lo van a organizar visualmente y de la lógica que hay por detrás en el backend. ¿Hasta ahí voy sí, bien? sí, señor. Hasta ahí va Listo. bien. Ok, listo. Entonces, mi presencia aquí está para... Ayudarnos con Retool. entonces, De, con Ritul hablamos del frontend, de lo visual. sí, de cómo hacer el formulario y cómo hacer que estas cosas de estos campos que vamos a llenar aquí eh, nos activen funciones que nos disparen los endpoints que desarrolló Isaac. Ok, ok. O sea, que ya lo del backend ya está, ya existe. Sí, ya existe, ya O- funciona. ok, solamente hay que enfocarnos en el frontend, que es condiciones y este tipo de cosas. Exacto. Y que si seleccioné esto, entonces me aparezca esto, pero todo es gráfico. Ok, ok, listo. Ahí ya vamos acortando el enfoque. Porque ya pensaba que había que tocar de pronto backend. No, Listo. Entonces, bueno, entonces, la primera duda que tienen ustedes, que veo que es como que la que mm, más les va a ayudar en esto de Retool, es según qué valor hay en un select, hacer una cosa u otra en otro select o en otro campo o en otro lugar, ¿cierto? exacto. Eso ayudaría mucho. Entonces, primero, bueno, voy entrando con una introducción muy Sí, general y la introducción es esta. Retool es una plataforma como no code, se supone que es como breve, ¿no? La vuelta es que sí es avanzada, pero cuando digo avanzada me refiero a que tiene muchas cositas y a esto me refiero a que hay que como que perderle el miedo y toquetear muchas cosas, ¿cierto?
Ah, Pero lo primordial en esto y en base al objetivo que tenemos es entender que todos los campos o los elementos, digámoslo así, componentes, porque así se llama. Cada componente tiene un ID, ¿cierto? sí. Listo. El ID es el que ustedes pueden ver aquí cuando ustedes seleccionan uno y aparece Select 1, que aparece ahí el cuadrito en azul y arriba a la izquierda está apareciendo Select 1. Un ejemplo, ahí usted tiene Ah, seleccionado etapa, botón 1, select 1, sí. es correcto. Ese ID se crea automáticamente o usted lo puede cambiar cuando usted lo tiene seleccionado a la derecha en el menú lateral derecho Sí. arriba. Usted puede ver que ahí arriba también aparece el ID. Select 1, arriba, Hmm. más arriba. Arriba, Luis, arriba, 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 arriba. Donde está Ah, la lupita, este. ahí aparece el Eso Select. ahí, es correcto, ese ID. Ahora, ¿qué les recomiendo, no? Como esta es una app que ya existe y sé que Isaac también tuvo que haber hecho cositas con los ID, no modificarla, no, a eso iba. No modificarlo. ¿Por qué? Porque de pronto eh, Isaac tenga de pronto alguna condición por allá que agarra ese ID y si ustedes lo modifican se daña en otro lado. Ah, Entonces, ok, listo. entonces, lo que ya está así, dejarlo con esos IDs. Y si ustedes crean otras cosas y lo quieren cambiar de nombre, bien. Pero si lo quieren dejar como el sistema lo va generando, también está bien. Ok. Listo. Digamos, en este momento yo he creado este select y este otro select. Es lo que hay aquí nuevo. Pero Listo. bueno. Entonces, bueno, en esta parte del frontend, y sabiendo que cada componente tiene un identificador, ¿cierto? El sistema nos ofrece que nosotros haciendo mención al identificador vamos a acceder a diferentes atributos o valores internos del mismo. Ejemplo, usted ahorita mismo quiere capturar el valor de etapa, ¿cierto? De ese select y Ujú. pegarlo, un ejemplo, en el endpoint, ¿cierto? Sí, Para hacer eso, tenemos otro menú. Lo vamos a dividir en los siguientes menús. Primero les voy a explicar esto. Tenemos tres menús. El menú full izquierdo, eso nos está dividiendo en varias sesiones. En el más es para agregar componentes. Ahí es para ver los diferentes componentes que tenemos en todo el app, ¿cierto? Ahí, sí. listo. Abajo, que es como una cosa de código, ahí se colocan todos los endpoints o todas las cosas de llamado a base de datos, porque Retool nos ofrece una vuelta tan avanzada que es que nosotros si queremos nos podemos conectar directamente a cualquier recurso. Y estos recursos pueden ser bases de datos directamente. Esta es una petición que hace de pronto Isaac en algún momento que se llama firmar documentos, ¿cierto? Es el de firmar Sí, documentos y en el body le está mandando diferentes parámetros, como tú puedes ver. El deal ID, el HS Contact sí, sí. ID, que es el que tú tienes seleccionado. Aquí no podemos hacer una petición directamente a Hotspot. Ok. No es lo ideal. Todo lo que está en Retool tiene que atacar a nuestro backend. Si ustedes necesitan hacer una actualización a Hotspot, entonces lo ideal es que esta petición pase por nuestro backend y nuestro backend ya haga la petición a Hotspot. Porque entonces, ¿de dónde vas a sacar el API key, el token, los métodos que ya, eso? Tendrías que quemar todo en el visual y pues no es lo recomendable, ¿no? Hacer un proceso de actualización en Hotspot. Sí. Entonces, lo que tienen que hacer es ir al endpoint y Listo. después ya nosotros desde acá la visual solamente atacaríamos a nuestros endpoints, que es Listo. lo que siempre se ha hecho. Eh, hablando de lo de la etapa y segmento de clientes que ustedes tienen ahí, entiendo entonces que esos dos valores están enfocados a la actualización que ustedes me están mencionando, ¿cierto? Que es Sí. una actualización previa a la firma. Listo. Eso Sí. es totalmente nuevo. Ok. Entonces, en base a esos dos selects que ustedes tienen ahí, ahora mismo necesitan que cuando esté en negociación se filtre el segmento de clientes. Sí. Por defecto debe estar en proceso. Y cuando ellos aquí lo pasen en negociación,
quiere decir que le van a enviar la cotización al cliente. Entonces, tiene que transferirse a Hotspot y cambiarse en negociación. Lo siguiente es hacer la búsqueda del cliente según el NIFSIF que tenga. O con este NIFSIF que coloquen aquí, pues tiene que traer al cliente y a ese cliente cambiarlo de en proceso a en negociación. Seleccionemos un ejemplo, segmento clientes. Listo, segmento clientes. Y en el menú derecho vamos a ver bastantes opciones. Y abajo, donde dice un ejemplo, hidden, appearance, que aparece en inglés, hidden. Entonces, le vamos a dar ahí, podemos darle ahí como en ese icono que aparece a la derecha, que es para colocarlo grande. Ahí mismo donde está seleccionado a la derecha, ahí, listo, ahí. Entonces vamos a ver lo siguiente, ¿no? Ahí vamos a escribir ahí adentro. Vamos a abrir corchetes, EPA, así dobles, y vamos a colocar el identificador de etapa. Etapa, el identificador es select 1. Ahí te aparece completar, punto. Ese identificador de etapa es para aquí. Ese identificador es el del componente etapa, ¿cierto? Y lo que voy a hacer ahorita mismo es para que veamos los distintos valores o los distintos atributos que tiene un componente mediante su identificador, ¿cierto? Esto es Sí. porque lo que les voy a explicar va a ser, van a ser bastantes cosas que les va a servir, pero es aún mucho más extenso. Entonces, con esta idea, ustedes van a poder ir viendo qué atributo les sirve, porque eso tiene mucha info, pues, está muy desglosado. Entonces, borrar esa data, el punto data, y solamente colocarlo en punto y miremos todo lo que nos está ofreciendo. Borra el punto y vuelve a poner. Listo. Mira, él nos ofrece que la data, que es el valor que ahorita vamos a capturar. Bueno, la data es los valores que están en este select. Ese no nos sirve. Después nos aparece que el select index, el select item, cuando tú vas bajando así con el teclado, le vas dando hacia abajo, bueno, él a la derecha te va mostrando como un valor, ¿cierto? Mira, select Sí. item, entonces dentro de ese select item tiene otros atributos como el punto value, pero si tú sigues bajando, hay otros, tal value, mira, en negociación, y hay otros distintos, bueno, eso es re extenso. Esto es como si fuera JavaScript. Realmente está muy enfocado como a JavaScript, ¿cierto? Sí. Listo, entonces el que nosotros vamos a usar ahorita mismo, así como tiene atributos, tiene métodos, ¿cierto? Y tú te vas dando cuenta cuando tú vas bajando los atributos y te aparecen como, bueno, y por ahí te explica que es un método, cuáles son los métodos y cuáles son atributos. Mayoría son atributos en este. Pero bueno, vamos a seleccionar value. Arriba estaba, value. Sí, sí, ya vamos a llegar. Es más rápido por este lado que dar la vuelta. Ya me pasé. Eso. Listo, value. Le damos a darle enter. Entonces, abajo tú vas a ver como que el valor que ya está capturando, ¿cierto? Él te está diciendo abajo como que en negociación es igual a true. Pero nosotros lo que necesitamos hacer ahorita mismo, para hacer esto así mismo visualmente, que cuando sea un valor haga una cosa o cuando sea otro valor haga otra cosa, nosotros lo que vamos a hacer aquí es condicionales. Entonces, nosotros ahorita mismo tenemos la condicional en ese value. Entonces, nosotros lo que le vamos a hacer es decirle igual, un ejemplo, no, dentro de los corchetes, después del value. Todo lo que es código en Retool se hace dentro de los corchetes. De aquí igual y le Uno o dos iguales. dos iguales. Uno es de asignación y dos es de comparación. Listo. Puro C. Ahora, entonces ahí le vamos a colocar, vamos a abrir
para escribir. ¿Cómo es que se llama esto? ¿Comillas? Sí, comillas. Comillas. Ajá. Eso. Borrar esos paréntesis que había descolocado. No te preocupes. Dime qué Ahí es. coloquemos en negociación, tal cual como está ya, como había Ujú. aparecido ahorita. Un ejemplo, vamos Así, a mostrarle bueno. una, así, eso que apareció ahí. En negociación, eso. Cerramos y le vamos a colocar signo de interrogación después de la comilla y le ponemos un ejemplo true. Ahí el true es con la tema así, eso Así es, puro JavaScript. sí, JavaScript minúscula. Ahí me estaba confundiendo yo. Y le vamos a colocar los dos puntos después del true, dos puntos, eso y false. Ah, me embarré. Ya. Ya, esto es una condicional simple y lo que le estamos diciendo es que si el valor de en etapa, ¿cierto? Es igual a negociación, va a retornar true. ¿Qué va a pasar cuando retorne true? Pues se va a activar el hiding, ¿cierto? O sea que Sí. se va a ocultar el select que tú estás viendo. Entonces, dale done y selecciona con tu mouse en cualquier lado fuera ahí hizo. ¿Viste cómo ocultó? Entonces, dale en etapa y coloca otro. Ok. Entonces lo tengo en proceso, me aparece ¿Viste para que esperar los apareció? clientes. Y si le colocas otro, Ah, chao. chao. Qué interesante. Eso por ese lado, ¿cierto? Esto es simple, como colocar, ocultar y desocultar cosas, ¿cierto? Sí, Listo. Ahí vamos bien. Eh, Otra cosa, ustedes me decían que necesitaban filtrar los datos, un ejemplo de segmentos, según en qué etapa está. Ahí entendí, ¿no? sí. O sea, que si Pero yo... ven, ¿Qué? espérate, porque digamos, por ejemplo, si aquí me colocan esto en cualquiera de estos tres, yo aquí para segmento clientes, en el hidden, voy a tener que colocar una línea de estas por cada uno de las posibilidades acá en etapa. O sea, si Listo. yo quiero que solamente aparezca segmento clientes cuando sea en proceso y en todos los demás se oculte, tengo que crear una línea por cada uno de los demás, ¿cierto? No. Ahí donde ya nosotros llegamos y vemos qué algoritmos vamos a aplicar, ¿cierto? Porque ahí esta condición que nosotros hicimos en base como a JavaScript es simple, pero nosotros podemos decirle un ejemplo, cosas más avanzadas de JavaScript. Le podemos decir, vea, lo que haya, si el valor está dentro de este array, devuelva true. Ok. O viceversa. Si el valor no está dentro de este array, devuelva false o true, lo que necesitemos según nuestra lógica. Entonces nosotros Oh, podemos hacer, primero ver un ejemplo, ¿cómo se haría esto? Porque en Python es de una manera, pero en JavaScript es de otra, entonces es como decir, bueno, ¿cómo yo puedo hacer una validación de un array en base a un valor? Creo que eso es, ya te digo, si existe en un array, entonces, si existe el valor en un array en JavaScript. Entonces, ujú. include, dice, usar el método include. Entonces dice así, eh, hagamos lo siguiente. Si quieres cortar lo que colocamos ahí Sí. y volvemos a abrir corchetes y colocamos un ejemplo, un array. Hagamos lo del array, que son, ¿cómo es que llama esta vuelta? Los cuadraditos, las llaves cuadradas, esas. Y colocáis los valores. Un ejemplo, ponga ahorita mismo, como hicimos ahorita, en negociación.
Listo. Y donde estamos cerrando la llave, póngale un punto. Y eso es un array, ¿cierto? Entonces aquí nos está diciendo, según Google, es que si usamos el método include, podemos verificar si un elemento existe dentro de un arreglo. Ese. Lo bueno de Retool, de todo eso es que si viste es que cuando antes de completar el método te dice eh, qué parámetro recibe el método. Sí. Entonces, bueno, ahí abramos paréntesis. ¿Paréntesis o cuadrados? No, ahí paréntesis, porque es un método. Eso. Y ahí lo que vamos a decir es, un momento, elemento inicial, el índice. Dice si existe, ok. Ahí le vamos a Sería colocar un ejemplo un punto exactamente. index. Punto value. No, el index no, punto value. Ah, punto value. Ajá. Listo. Entonces él dice ahí, lo que se dice ahorita mismo, vea, abajo ya está completando la condicional y está diciendo que está retornando false, ¿cierto? Sí. Hagamos algo a ver si ahí estamos bien. Dale don y colocarlo en negociación a ver si se oculta. Listo. Sí, se ocultó. Entonces, si usted le agrega más valores a ese array, entonces va a hacer lo que usted quería. Ah, ok, listo, sí. Ya la voy pillando. Eh, Claro, la, es que la el buen- tema es no saber. ¿Ah? El tema es no saber porque esto está breve. No, es que mira, todo lo de Retool está muy relacionado con JavaScript. En donde, Mm. en donde él te dé una parte para escribir, vos puedes aplicar lo de los corchetes y JavaScript. En todos los recuadros, en todos los recuadros que vos puedes ver para escribir. En todo. Entonces, si vos querés colocar un default value, si querés colocar un placeholder en base a JavaScript, nomás vas a abrir corchetes y escribís tu código. Porque así como estamos Ok, devolviendo aquí un true un false, podemos devolver un texto, podemos devolver cualquier cosa. Entonces, en base a eso, nosotros vamos como jugando con la visual. Asimismo, hay que jugar, un ejemplo, a la hora de nosotros completar el endpoint. Porque si usted ahorita mismo, un ejemplo, ¿no? Usted dice, no, es que yo quiero crear que cuando en etapa se oculte, cuando estén en X valor de una etapa se oculte, significa que usted ese valor no quiere, o sea, el valor de cemento, usted no quiere que vaya al endpoint, ¿cierto? y que O, no me interesa modificarlo. es correcto. Entonces, así mismo usted tiene que modificar, cuando usted esté construyendo el endpoint, hacer las validaciones pertinentes. Ejemplo, si el valor etapa está, no mande null al parámetro o no mande el parámetro y usted ya en el backend se encargan de si existe el parámetro o no existe el parámetro, haga una cosa u otra. Ok, Eso por ese bueno. lado de Retool. Listo. Eh, Para lo de llamar un endpoint, ¿cómo lo creo? listo, entonces, para llamar un endpoint, dos cosas importantes. Si tú le hundes ahorita mismo ahí no, dale como alrededor del botón de iniciar proceso, un ejemplo, o de buscar mejor. Ajá. Ahí, A ahí, ver, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien, no, ahí está bien. Mira lo que te apareció cuando le diste clic al botón iniciar proceso a la derecha en Event Handle. Entonces tú le das un ejemplo, si quieres modificar alguno de estos dos o verlos, le das clic y mira lo que te dice. Te está diciendo que cuando le dé al evento clic, ¿cierto? Va a ejecutar esa acción. ¿Qué acción es ahí? Va a ejecutar voy un a script, ocultar este botón 1. es correcto. Ocultar el botón 1 y va a setear, es un método, ¿sí viste? Es un método. Va a setear hidden en true. Entonces se va a ocultar ese botón que tú tienes ahí.
Él se va a ocultar de pronto cuando termine el proceso. De pronto así lo habrá pensado Isaac. Vale, Sí. entonces, espera un momentico. Entonces, yo puedo, de acuerdo al valor seleccionado en un select, por ejemplo, en etapa o en tipo de negocio que puede ser, no me acuerdo cómo es independiente, Luis. Eh, Sí. Digo, ah, cuando la persona es independiente, digo Alberto, independiente o empresa, creo que es, o negocio. Autónomo, sí. Autónomo. Entonces, cuando yo selecciono autónomo, eso puede setear en true y en false componentes para que sean visibles o no. Haciendo un recorderis a ver si la capté. No, es que necesitamos actualizar, qué sé yo, el nombre de la persona. Ah, listo. Entonces que haya un campo en el que esté el nombre, se escriba el nombre, se escriban todos los datos y al final un botón que diga actualizar datos. es Y correcto. mandamos a HubSpot a buscar ese usuario y que le cambie todos los datos. Ok, ok, Ya es eso. ok. Sí, me parece bien. Y ese recuadro con todo ese formulario va a estar ahí en la Sí, mitad entre lo que estás creando, hacia abajo al botón de iniciar proceso, pero debería estar como dentro de un recuadro y un botón. Bot- eh, sí. Eso lo puedes hacer, hay un componente llamado container, ¿O pues un iframe? container, allá a la izquierda, A ver, sí, déjamelo buscar este. sí. Lo puedes colocar y arrastrarlo, eso, lo pones grande. Eso, y ahí arrastras tus componentes para hacer la división, ¿cierto? Y Sí, dentro de esa división ya pones tu botón de actualizar información, un ejemplo. sí, Ahora, lo que ya entiendo es que cuando hagan la consulta, bueno, cuando ingresan el NIF, arriba en buscar, ustedes van a aprovechar la información que trae ese endpoint y lo van a rellenar en, en todos los campos que ustedes van a crear ahí. Ejemplo, cuál es la etapa actual, cuál es el segmento de clientes y todas esas cosas. sí. Esto ya lo trae hoy en día, o sea, si ahorita mismo buscamos un NIF, ¿ya trae esos valores? Sí, Ok, listo, vamos a excelente. intentarlo con el usuario de prueba. Ok, Ese es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A. Ver Test IT, sí, ese es el usuario listo. de prueba. Entonces, Entonces yo aquí con ese Test IT yo ya puedo seleccionar el nombre del deal y puedo seleccionar aquí que fue Isaac quien lo creó, que es el contacto. ok, bueno. Y usted puede ver qué más información trae ese endpoint yéndose a la parte de full izquierda, la sesión de códigos que le mostré ahorita. Sí. No, arriba, A ahí. Y esa creo que es un ejemplo Get Contact. Get contact by company y get deals by company. Entonces Get creo que Deal tenemos by los dos. Company y Get Contact by tal. Entonces aquí está trayendo el NIF con el objeto de HubSpot. Ok, espérate. Ahí creo que eso es para buscar los deals. Esto está llenando el seleccionar el deal. Y el otro es el Get Contact by Deal, creo que es el que está Este es by deal seleccionando y el otro es este, by company. by Company. Ya vengo, chicos. ¿Ok? Dale a Run un momento. Aquí run. Sí, mira, abajo te está mostrando las propiedades que trae. Eso está Oh, trayendo, eso está llenando, mira, te explico. Esto está llenando ahorita mismo el seleccionar el contacto, ¿cierto? sí. O sea, tú ahorita Ay, mismo cuando... ¿Ah? entonces yo de aquí puedo tomar estos valores y llenar automáticamente los datos para que la persona confirme verbalmente con el que está en llamada. Es correcto, Le diga, su teléfono es tal, su email es tal, su dirección es tal. No, eso cambió, Tin, la modificamos. es correcto. Porque, claro, como tú me estás diciendo que vas a hacer un formulario para actualizar
tiene que existir la información previa, ¿no? Para ver Sí, cuál es el valor anterior y a qué se va a actualizar. La información disponible que tú tienes de ese contacto, al que tú estás seleccionando ahorita mismo es eso, properties. sí, Si tú quieres más información, ya tendrías que ir a modificar el backend en la parte donde hacemos la consulta en este endpoint y agregarle más propiedades, porque se puede agregar más propiedades. Obtener los datos personalizados que necesitas tú en el formulario de actualización de datos. Entonces, ¿qué pienso yo aquí rápidamente? Hacer un endpoint nuevo, ¿cierto? Que sí, reciba, cada vez que cambie el seleccionar el contacto, sí, haga una consulta a un endpoint nuevo. ¿Y qué va a recibir? Va a recibir el ID del contacto, ¿cierto? sí, Y lo que va a responder va a ser un JSON personalizado, ¿cierto? Con todos los datos que tú necesitas, como el de la etapa, el de los segmentos y todas las cosas demás. Organizar un JSON, una respuesta de JSON con todo lo que necesitamos. sí. Y que cuando se cambie el contacto, consulte a ese endpoint nuestro y Ujú. obtengamos Pasa todos todos los los parámetros, de formulario de actualización de datos. ajá, y Cua- llamamos a HubSpot. Exactamente. Entonces, cuando eso lo traigamos, lo podemos ir incluyendo en todos los datos como default value. Entonces, Sí, eso se va a ir marcando. Y cuando ya ellos cambien el valor de lo que necesiten, si es un select o es un valor de un texto, ya, y le den a actualizar datos al botón que vas a hacer dentro de ese recuadro, pues ya consulte a otro endpoint que vas a crear tú de actualización de datos. Y ya sí. tú harías las actualizaciones pertinentes. Ahí lo vuelve negociación, lo vuelve si es autónomo, si es empresa, guarda todos los datos y una vez tenga todos los datos guardados y todo esté perfecto, bien, funcionando bien, nos va a tomar, va a ejecutar este último botón verde que tenemos acá ¿Sí? de confirmar o cancelar, ¿no? Que es acá iniciar proceso y cuando le damos a iniciar proceso pues aparece confirmar, pero ya después de que hayamos actualizado datos. Ok, ok. Sí, sí. Inclusive puedo confirmar que si no me le dan actualizar datos, así sea una petición vacía, así todo esté bien, si no aparece actualizar datos, si no oprimen actualizar datos, que no aparezca iniciar proceso. Que aquí este iniciar proceso lo único que va a hacer es llamar al endpoint de Isaac y ya. Es correcto. Y se puede, porque cuando tú hagas lo de el botón de actualización, tú vas a volver una respuesta que la vas a poder leer así como se están leyendo estos response, ¿cierto? Sí, ¿Cómo se leen los response de, eso te iba a preguntar. de estos códigos? Como te dije, aquí todo se maneja por identificadores. Entonces, mira, vamos a hacerlo ahorita mismo así de mera prueba. Métete un ejemplo en cualquier valor, un ejemplo ahí y métete en loading, un ejemplo, solamente para que veamos. En loading, a la derecha, loading, vamos a hacer una prueba nomás de concepto para que entendamos de cómo capturar los valores o los response de los code que estamos creando en la izquierda, ¿cierto? Que son llamados a APIs. ¿Cómo actualizo el Entonces, modelo semántico métete acá ahí donde dice un Power ejemplo BI, en ¿tú sabes? loading. No, a la derecha, full derecha, full derecha. Full derecha, Y loading. métete en cualquier texto, dale clic, eso ahí, y ya dale en el icono, eso. Entonces, es que Abrí corchetes. ¿Y qué vamos a hacer? Ahorita mismo nosotros acabamos de hacer pero una mira, petición, a ver, si un ejemplo, a get no, contact mira, by si esta company, no me la trae, ¿cierto? y en la Sí, tabla sí ya la está relacionando. Ese es el identificador de esta petición. Entonces, si tú Sí, colocas ahí get contact, así como aparece allá en el nombre, mira, get contact by company, abajo, ese, dale clic, a publicar. punto, O, y vas a ver varias info, ¿no? En el ujú, primero te aparece ok. is Listo. data. loading, Bueno, ya te aparece data, porque entonces le damos en data, exactamente. punto, Entonces, digamos que abajo ya estos te está datos no mostrando la serían información, ¿sí completos por ves? eso mismo, porque lo Ujú. estoy haciendo Borra de punto, con el de cierre.
Abajo ya te está mostrando la información. Ah, ok, listo. por ese lado. Pero Entonces se está aquí diciendo, sería, pero se está diciendo que eso es un array. Entonces coloqué los que no tienen fecha de inicio. entonces Entonces, tendría que decirle, pero no tanto punto tal, sino que es sin el punto. O sea, así como está en los corchetes, sí, pero, sí. y ahí ya estamos en el JSON. No sé por qué. Ahí ya te está Ah, diciendo que ok. estás en un objeto. Ahorita te decía que estabas en un array, ¿sí ves? Como en el titulillo abajito. Tengo un ID perdido. Sí, Y ahí entonces, ya la por propiedad que ejemplo, querés. Mira, Entonces, ID. claro, ahí sí no ya me sé. da, No sé qué está pasando. claro. Y después entonces accedo a la siguiente propiedad con, Por el mes y para solo los registros nuevos. claro, y ahí aparece.